Amén. Bueno, Dios les bendiga en este día 29 de marzo. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a leer en esta noche Proverbios capítulo 3, del versículo 5 al 8. Gracias. Vamos a leer Proverbios, que nos dan unas enseñanzas pero tremendas. Amén. Y si las tomáramos en cuenta, nos evitaríamos muchas cosas. Muchas Sí, cosas. Así que el Señor nos ayude a tener nuestros oídos prestos y también para poder hacer la palabra del Señor. Ayúdanos, Padre. Dice la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gloria a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, Amén. porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué lindo, Señor. Amén. Tome su asiento. Ya hemos orado, oramos al Señor Gracias, Dios. al comienzo y ahí es cuando entregamos nuestras cargas, todo, y ahora hay que escuchar la palabra del Señor. Bueno, este libro estaba buscando que lo escribió, la mayoría de estos proverbios lo escribió Salomón, pero también hay otras personas que escribieron estos proverbios, que el Señor se los dio a estos varones que nos enseñan muchas cosas. Y dice que el tema en sí de todos los proverbios es la sabiduría para la vida recta. Amén. O sea, para vivir una vida recta, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, debemos tener sabiduría. Sabiduría, que es lo que menos uno busca ahora, sabiduría. Así es, mi Padre. Porque, no sé, quizás dirán, no, porque es muy aburrido, no, porque voy a saber tanto, no, la sabiduría es muy, muy importante, sobre todo para nosotros como cristianos, para sabernos conducir. Entonces, el tema central de los proverbios es la sabiduría para la vida recta. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a tomar estos consejos de sabiduría para nuestras vidas. Estos proverbios se escribieron entre el año 970 y el 700 antes de Cristo. Gloria a Dios. Este libro tiene 35 capítulos. O sea, perdón, este capítulo tiene 35 versículos, ¿ya? Y se divide sobre la obediencia y también nos habla sobre hallar la sabiduría. Gloria O sea, la sabiduría no llega de un momento a otro. La sabiduría no es que llegue, ya estamos pasando y la sabiduría viene, no. La sabiduría hay que buscarla y hay que hallarla. Por eso Salomón, vemos en el comienzo, cuando empezó bien Salomón, que me acordaba del mensaje que predicaba mi esposo en la radio, que cómo empezó Saúl también. Empezó bien, pero terminó mal. Amén. En el caso de Salomón, empezó bien porque el Señor le dijo que qué quería él cuando empezara a reinar después de su padre David. Y Salomón le pidió sabiduría. Amén. Cualquiera de nosotros hubiera pedido otras cosas, ¿cierto? No hubiéramos pedido, no sé, otras cosas humanas. Pero Salomón pidió algo que él iba a necesitar mucho para gobernar, que era la sabiduría. Amén. Entonces él supo pedir algo que le iba a servir mucho para vivir. Al comienzo él usó mucho la sabiduría, pero con el tiempo se le empezó a olvidar esa sabiduría y empezó a meter a los ídolos y todo el tema al pueblo de Israel. Así es. Pero eso ¿por qué? Porque él desechó después con el tiempo la sabiduría que Dios le había dado, pero él al comienzo, él se dejó guiar por Dios y la sabiduría de Dios.
En la Biblia nos habla que hay dos sabidurías, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Entonces nosotros debemos pedir esa sabiduría de Dios. Aleluya. La Escritura dice: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y Él dará abundantemente. Gloria a Dios. Entonces, debemos pedir esa sabiduría a Dios. Si nos falta sabiduría, ¿a quién debemos ir? ¿A quién debemos ir? A Dios. Amén. No ir a otras personas a pedirle sabiduría, que hay gente que se cree sabia. No, es a Dios. A Dios hay que pedirle, como nos dice la Escritura en el texto que dice: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. Dios. Entonces, Él no la va, porque no sé, uno cree que uno le va a pedir sabiduría a Dios y el Señor le va a dar un poquito. No, el Señor le puede dar mucha sabiduría. Gloria a Dios. Mucha sabiduría. Y no es, esta sabiduría, mi hermano, no se encuentra en los libros, menos los libros seculares, sino que esa sabiduría la da solamente Dios. Entonces, si queremos vivir de una forma sabia, ¿dónde tenemos que ir? A Dios. A Dios y pedirle esa sabiduría. Gloria al Señor. Bueno, este versículo nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué significa fiar? Significa confiar en alguien, esperar con firmeza o seguridad algo grato, digno de confianza. Entonces porque aquí no dice quién escribió este libro, no dice si fue Salomón o otra persona, pero el que escribió este proverbio nos enseña y nos dice: fíate de Jehová. Amén. Fíate de Jehová. ¿Y cuál es el sinónimo de fiar? Es confiar. Confiar. Entonces, aquí este varón nos dice: fíate de Jehová. Confía en Jehová. Gloria a Dios. De todo tu corazón. Amén. Entonces, dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Así es, mi Padre. Pero aquí nos dice que debemos confiar en Jehová. Gloria. Entonces yo pensaba en eso: estamos confiando en Dios. Y no solamente confiando un poco, porque acá dice de todo tu corazón. Ayúdanos. Entonces el Señor ministraba mi corazón y pensaba en esto: ¿estoy confiando en Dios con todo mi corazón? ¿O estoy confiando a media o un poquito o la tercera parte o con todo mi corazón? Con toda mi mente, con todo mi ser, ¿estoy confiando en Dios? ¿Me estoy fiando de Dios? Santo. ¿Me estoy fiando de Dios? Porque el antónimo de fiar, mis hermanos, es desconfiar. Así es. Entonces, no podemos estar al medio, está confiar o desconfiar. Entonces, si no estamos confiando en Dios, no estamos poniendo toda nuestra confianza en Él. Ayúdame. Estamos confiando en otras cosas. Porque si no confiamos en Dios, vamos a confiar en cualquier otra cosa. Vamos a confiar en, no sé, en algo que nos dice una persona. Vamos a confiar en nuestra, más adelante dice, nuestra propia prudencia. O no estamos confiando tal vez de nosotros mismos. Así es. Pero no nos estamos confiando de Dios. No nos estamos asegurando en Dios. Porque también otro sinónimo de fiar es asegurar. Aleluya. Entonces, ¿estamos seguros en Dios con todo nuestro corazón o estamos dudando que si estamos confiando en Dios? Después dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Apoyar significa hacer algo que descanse sobre otra cosa. Sinónimo: descansar, sostener y proteger. Entonces acá nos dice esta persona que escribió el proverbio, nos dice: y no te apoyes. O sea, ¿te vas a confiar de Dios
o te vas a apoyar en tu propia prudencia. No hay otra alternativa. Están esas dos cosas. Si nosotros nos apoyamos en nuestra prudencia, no vamos a confiar en Dios. Pero si confiamos en Dios, no nos vamos a apoyar en nuestra propia prudencia. Gloria. O sea, están esas dos cosas, no hay algo intermedio. Prudencia, ¿qué significa? Una de las 4 virtudes cardinales por la que se distingue lo bueno de lo malo, para seguir lo primero o huir de lo segundo. O sea, la prudencia nos hace ver, ya, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Entonces, como también un tipo de como discernir o saber qué hacer. Esa es la prudencia. Saber qué hacer. Entonces, muchas veces nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Muchas veces decimos, bueno, yo creo que puedo hacer esto otro, o si yo hago esto me va a pasar esto, y nos confiamos que lo que nosotros creemos que vamos a hacer va a ser lo correcto, y nos apoyamos. Como decía aquí, descansamos en nosotros mismos. Es increíble que muchas veces confiamos en nosotros mismos más que en Dios. Porque por eso acá dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Aleluya. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando, en mi caso, porque de repente a mí me gusta como planificar todo, planificarlo. Y digo, ya no, si ya hago esto, y de repente yo digo, no, pero es que me sale otra cosa que hacer, no, yo lo voy a hacer como yo quiero. Pero muchas veces no me sale bien. Y quizás Dios quiere que yo haga otra cosa. Entonces, muchas veces hay que dejar que Dios haga las cosas, no ser tan cuadrado en alguna medida. Porque uno quizás quiere hacer algo y tiene buena intención con lo que usted va a hacer. Pero quizás eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces no nos debemos apoyar, mi hermano. No debemos descansar en nuestra propia prudencia. Gloria a Dios. No debemos apoyarnos o decir, no, si yo soy la mujer o el hombre más prudente del mundo y yo voy a hacer las cosas a mi pinta y me va a resultar todo bien. No es así. No es así. Porque uno puede tener todo planificado, decir, ya yo, no sé, tengo destino de ir, no sé, por ejemplo, ya a la playa. Yo quiero llegar allá. Pero usted no sabe lo que puede pasar en el camino. No sé, ni Dios lo quiera, puede pincharse una rueda, o quizás le pasa algo al vehículo, o quizás, no sé, puede pasar cualquier cosa y usted no llega al destino. Aunque usted haya tomado todas las precauciones para llegar, no llega. Entonces, uno tiene que fiarse en Dios, confiar en Dios, no apoyarnos, no tomarnos de nuestra prudencia o lo que nosotros creamos que está bien. En el nombre del Señor. Porque eso realmente no nos va a ayudar mucho. Mire, prudencia significa reserva, mesura, cautela, cordura, sensatez, madurez, experiencia. Aleluya. Entonces, yo tomaba estos sinónimos y lo ponía aquí en esta palabra. Por ejemplo, si el Señor nos dijera, y no te apoyes en tu propia reserva, en tu propia mesura, en tu propia cautela, en tu propia cordura, en tu propia sensatez, en tu propia madurez o en tu propia experiencia. Aleluya. Entonces no nos debemos apoyar en ninguna de estas cosas. Gloria a Dios. No nos debemos apoyar en la reserva, no nos debemos apoyar en la mesura que tengamos, no nos debemos apoyar en la cautela que tengamos, no nos debemos apoyar en la cordura que tengamos, no nos debemos apoyar en la madurez que quizás, porque dirán, no, si yo ya llevo años en la iglesia, yo ya conozco todo, yo ya sé todo, entonces no, a mí no me digan nada. A mí no me digan nada porque yo sé. O
O hay personas que uno de repente les dice, pero ¿por qué no lo hace así? No, yo tengo más experiencia que tú, ¿qué me vas a venir a enseñar a mí? Pero no, uno como cristiano, mi hermano, la edad que tengamos, debemos siempre apoyarnos en Dios, confiarnos en Dios, no en lo que nosotros tengamos, porque podemos quizás tener la media inteligencia, quizás podamos tener la media prudencia, la media madurez, la media sensatez, pero eso no está bien. Acá nos dice la Escritura que no nos debemos apoyar en eso. No debemos. Pero sí nos dice confiar en Jehová con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Entonces debemos, mi hermano, hacer eso. Aleluya. Y el antónimo de prudencia es la imprudencia, menos de la imprudencia de nosotros. Porque acá el Señor nos dice de la prudencia, que es algo bueno, porque la prudencia es algo bueno, menos debemos confiarnos en nuestra imprudencia. Amén. Menos en nuestra imprudencia. Gloria a Dios. Mire, este mismo versículo en la NTV dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Aleluya. O sea, no es algo que lo que usted entienda y crea, no, si yo estoy bien, yo estoy entendido que me va a ir bien. No. Confiar en Dios. Otra traducción de este mismo versículo dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Aleluya. Entonces, yo pensaba en esto porque hay gente que no, si yo lo sé todo. Está bien que usted lo sepa, pero no debe confiar en lo que usted sabe. Gloria. Porque el Señor no está diciendo que usted no tenga prudencia. El Señor no está diciendo que usted sea sabio. El Señor no está diciendo que usted no tenga madurez. El Señor no está diciendo que usted que esté firme, que tenga entendimiento. El Señor no dice eso. Sino que dice que no te apoyes en eso. O sea, esa es la diferencia. Porque el Señor no nos está diciendo usted no tenga prudencia. No, dice tenga prudencia. Pero no se apoyen en eso. Amén. O sea, ese es el tema. Porque no estoy diciendo que usted sea un imprudente, que sea un inmaduro, que no sepa nada, que no sea, no sé, las cosas buenas, porque son cosas buenas los sinónimos de prudencia. Gloria a Dios. Sino que no se apoye en eso. Amén. Sino que se confíe en Dios. Amén. O también capacidades que da Dios. Gloria. Porque Dios también da capacidades. Pero si la persona se vanagloria de lo que tiene, o del talento que Dios le dio, Así y es, se mira. apoya en eso, también está mal. Gloria a Dios. Porque debe confiar en Dios con todo su corazón. Qué hermoso. Aleluya. Otra versión de ese mismo versículo dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Aleluya. O sea, si usted es inteligente, gloria al Señor. Pero no se apoye en su inteligencia. Amén. No se apoye en su inteligencia o los dones que Dios le ha dado. ¿Cuántas veces vemos personas que tienen un don tremendo para, no sé, para tocar un instrumento y se creen la maravilla del mundo? Pero eso se lo dio Dios. Amén. Entonces usted no debe vanagloriarse o apoyarse en eso. Aleluya. Otras personas que también, que saben mucho de la Escritura, que está bien, porque el Señor nos manda a saber de la Escritura, no ser indocto, no ser ignorante en la Escritura, pero no apoyarnos en eso. No sentir ese descanso, porque apoyarse también es descanso. Entonces, si uno se descansa en eso, no, si yo ya estoy, como se dice acá en Chile, estoy dado con esto, no, estoy ya relajado, no. Porque eso, dice la Escritura, y no te apoyes en tu propia prudencia. En tu propia prudencia. Más adelante, mi hermano nos dice en el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Aleluya. Amén. Y Él enderezará tus veredas. Amén. Qué lindo. Reconocer significa
examinar algo o a alguien para conocer su identidad, naturaleza, circunstancia. Examinar para encontrar algo. Entonces, yo pensaba en esto, estamos examinando, estamos mirando, mis hermanos, si Dios está en todos nuestros caminos. Gloria. Porque una cosa es decir, sí, no, si yo quiero que Dios ande en mis caminos, pero estamos viendo que Dios está en todos nuestros caminos. Santo Dios. Porque hay varios caminos. Por ejemplo, cuando tomamos decisiones, cuando tomamos decisiones importantes, estamos considerando a Dios si está ahí en esa decisión. Aleluya. ¿Lo estamos considerando? Muchas veces tomamos las decisiones por las nuestras. Y después cuando las consecuencias decimos, chuta Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Con qué cara le decimos al Señor? A nosotros nos ha pasado, ¿cuántas veces quizás uno dice, no, tomamos nosotros las decisiones y después decimos, no, pero Señora, claro, el Señor por su misericordia nos ayuda y nos saca de ese problema. Aleluya. Pero si nosotros tomáramos en cuenta a Dios, sería muy diferente. Amén. Sería muy, muy diferente. Y dice ya, reconocer. Sinónimo es distinguir, recordar, examinar, escudriñar. Entonces debemos escudriñar, debemos ver, recordar, examinar si Dios está en nuestros caminos. Los caminos que estamos tomando, decisiones que son para siempre muchas veces. Por ejemplo, en el caso cuando nos casamos, cuando personas toman carreras para estudiar, son años de estudios. Entonces, esas decisiones importantes e incluso no las tan importantes, también debemos reconocer al Señor en todos esos caminos. Amén. Reconocerlo. Estar ahí viendo, ¿está el Señor en esto? Señor, muéstrame si tú estás en esto. Porque si no estás en esto, no me quiero meter en esto. Qué hermoso. No me quiero meter en esto si usted no está aquí. Si usted no está en medio, yo no quiero. Diríjanos. Él no se equivoca nunca. Y después dice, y Él enderezará tus veredas. Entonces, si uno reconoce al Señor, si uno le dice al Señor, toma las riendas de esto. Cuando uno le dice eso al Señor, el Señor ahí interviene y dice, y Él enderezará tus veredas. Aleluya. O sea, si uno permite que el Señor se meta en eso, el Señor va a enderezar las veredas. Ayúdanos. Amén. Si uno no reconoce a Dios en los caminos, el Señor no va a enderezar esas veredas. No se va a meter, no va a hacer nada. Porque uno no lo está invocando. Uno no lo está involucrando en nuestras decisiones. Porque si uno lo involucra, el Señor va a hacer algo. Gloria. Pero si uno no lo involucra, no va a hacer nada, mi hermano. Dios. Enderezar significa poner derecho lo que está torcido. Aleluya. O sea, si nuestro camino está torcido y dejamos que el Señor ahí intervenga, Él lo va a enderezar. Pero si dejamos que el Señor si dejamos que el Señor entre en eso, el Señor lo va a enderezar. Y lo que está así medio torcido, el Señor lo va a enderezar. Gloria. También significa enmendar. Y esto me llamaba mucho la atención, mi hermano, porque dice también corregir, castigar. Aleluya. Entonces, cuando el Señor endereza nuestras veredas, también nos corrige, nos enmenda. Y también nos castiga. O sea, si dejamos que el Señor entre, no va a ser solamente, ya, yo te voy a ayudar, no, pero también en ese enderezar, el Señor también nos puede corregir. Aleluya. El Señor también nos puede castigar. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que este camino torcido se ponga derecho. Aleluya. Entonces también tenemos que saber eso.
Si reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, el Señor va a enderezarlo. ¿De qué forma? Ahí va a ver Él cómo lo endereza. Aleluya. Pero debemos saber que el Señor lo va a hacer y nos puede corregir también en ese enderezar. Ayúdanos. En ese enderezar. Mire, ese mismo versículo en otra versión dice: no te dejes impresionar por tu propia prudencia. No, ese no es el 7. El 6 dice: busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, si uno le entrega la voluntad a Dios, dice: Señor, yo quiero hacer esto, el Señor le va a mostrar cuál camino tomar. Imagínense el beneficio que nos da Dios, de que si uno involucra a Dios, si uno, y como dice acá, busca su voluntad en todo lo que hagas. O sea, si buscamos a Dios, buscamos la voluntad de Dios, el Señor nos va a mostrar qué camino tomar, qué hacer. Qué lindo. Pero cuando busquemos la voluntad de Dios. Amén. Otra versión dice: toma en cuenta a Dios en todas tus acciones, y Él te ayudará en todo. Aleluya. ¡Qué hermoso! Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. No dice en algunas o las que tú quieras, sino que en todas. Aleluya. Y Él te ayudará en todo. ¡Qué hermoso! ¿Cómo el Señor nos va a ayudar en todo si tomamos en cuenta a Dios? Aleluya. Otra versión: reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén. Entonces, mire qué importante, es súper importante reconocer a Dios, tomar en cuenta a Dios, pedirle dirección a Dios, porque ahí el Señor nos va a ayudar. O sea, es muy, muy relevante como cristianos tomar en cuenta a Dios. Y es lo que muchas veces no hacemos. Muchas veces, siempre que el Señor sea ahí, que Él vaya primero que nosotros. Gloria. Siempre, porque si nosotros vamos primero nos vamos a equivocar. Amén. Pero si el Señor está primero, el Señor nos va a ayudar. Y después dice, Gloria a Dios. versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Amén. Teme a Jehová y apártate del mal. Santo Dios. Eso me llamó mucho la atención porque muchas veces uno se cree sabio en lo que uno habla. Uno dice, no, si yo lo que yo digo es así. Pero dice, no seas sabio en tu propia opinión. Aleluya. No seas sabio en tu propia opinión. Acá nuevamente mi hermano nos dice, no seas sabio. También es algo bueno ser sabio, porque el Señor nos dice de la sabiduría. Y acá nos dice que dice no seas sabio, pero en tu propia opinión. Gloria. O sea, nuevamente dice, o sea, si tú quieres ser sabio, sé sabio en Dios. No como según tú crees que es ser sabio. Sabio significa que tiene profundos conocimientos en una materia o ciencia o arte. Aleluya. Docto, entendido, estudioso, erudito. ¿Ves? Son puras virtudes. Pero si nos creemos que somos sabios en nuestra propia opinión, ya estamos mal. Estamos dándole un significado negativo. En otra versión dice, no te dejes impresionar. Imagínense cómo dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Gloria. Imagínense, decía, ¿cómo porque es como, dice, no te dejes impresionar. O sea, hay personas que se impresionan incluso de su propia sabiduría. Decir, hoy que soy sabio, que sé todo. Imagínense, impresionarse de su propia sabiduría.
Dice en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Aleluya. Otra versión, no te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Otra versión dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Entonces, realmente, mi hermano, yo pensaba en esto y decía, increíble. Uno muchas veces se cree sabio en lo que uno cree que no es nada sabio. Por eso el Señor me hablaba y decía, quizá uno, ¿cuántas veces ha hablado cosas que no corresponden? Y uno dice, chuta, la embarré, dije algo nada que ver. ¿Pero por qué? Porque uno se cree sabio en su propia opinión. Aleluya. O sea, tiene una autoestima, pero tremenda. Porque dice, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, imagínense cómo el Señor aquí nos advierte y nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Amén. Y nos dice, ¿qué debemos hacer? Temer a Jehová y apartarse del mal. Qué lindo el Señor. O sea, por eso el Señor nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria a Dios. Entonces, si queremos ser sabios, debemos temer a Jehová. No creernos sabios en nuestra propia opinión. Porque eso no nos va a ayudar mucho, mi hermana. Y mire, acá el Señor nos dice 4 cosas que debemos hacer. En estos versículos que leímos, el Señor nos dice 4 cosas que debemos hacer y 2 cosas que no debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? 1, fiarnos del Señor. No de nosotros mismos ni de otras personas, sino que de Dios. 2, reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Aleluya, gloria. No en algunas cosas, sino que Aleluya. en todo. Gloria. 3, temer al Señor. 4, apartarnos del mal. Aleluya. ¿Y qué nos dice el Señor? Que no hagamos, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia y también que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, estas son las 2 cosas que el Señor nos dice que no tenemos que hacer. Y tienen una coincidencia. Las 2 dicen en su propia. Entonces, al decir en su propia, entonces están diciendo que creen en ellos mismos. Que creen en ellos mismos. No es que digan que creen en otra persona, no. Porque acá dice en el versículo 5, y no te apoyes en tu propia prudencia. En el versículo 7 dice, y no seas sabio en tu propia opinión. Entonces el Señor nos está diciendo en este capítulo, en estos versículos, que no es tan solo cuidarnos de las otras personas, sino que también de nosotros mismos. Aleluya. Dice la Escritura que debemos cuidarnos de la doctrina, pero también de nosotros mismos. Porque dice la Escritura que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Así es. Entonces, si nosotros nos confiamos de nosotros, que nosotros podemos hacerlas todas, que nosotros podemos ser los tremendos o las tremendas, estamos mal. Estamos mal porque aquí el Señor nos dice que no debemos apoyarnos en nuestra prudencia ni tampoco en nuestra propia opinión. Aleluya. Sino que debemos fiarnos de Dios. Y mire qué hermoso, porque acá, y después en el versículo 8, el Señor nos da una promesa. Y nos dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria al Señor. Entonces el Señor cuando le dice, teme a Jehová y apártate del mal, y después dice, ¿por qué será? Entonces, esa es la consecuencia de temer al Señor y apartarse del mal. Él nos dice, porque será medicina a tu cuerpo y el refrigerio para tus huesos. Entonces yo pensaba en esto, porque el Señor hace 2 comparaciones, o 2 ejemplos. Y dice, al temer al Señor y apartarse del mal, el Señor va a hacer
como la medicina a tu cuerpo. Cuando uno está enfermo, ¿qué quiere? Medicina para sentirse mejor. Amén. Y acá dice refrigerio para tus huesos, por ejemplo, yo pensaba en esto, en el refrigerio. ¿Cuándo uno quiere un refrigerio? Cuando uno está así como acalorado, cuando uno quiere algo, uno que quiere un refrigerio para uno. Entonces, si uno teme al Señor y se aparta del mal, el Señor nos va a dar ese refrigerio y esa medicina para nosotros. Pero si nosotros hacemos esto, mi hermana, si nosotros hacemos esto, el Señor nos va a ayudar. Y mire, este versículo 8 en otra versión dice, entonces dará salud a tu cuerpo y fortalece tus huesos. En otra dice, así te mantendrás sano y fuerte. En otra dice, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalece tu ser. Entonces, aquí mi hermano, lo importante de todo, bueno, toda la palabra importante, pero lo primero que debemos hacer es confiar en el Señor. Aleluya. Como nos decía en el primer versículo, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y también temer al Señor y apartarse del mal. Amén. Y mire, con respecto a confiar en el Señor, que es lo que nos dice el Señor en el primer versículo, lo podemos ver también en Jeremías 17, del 7 al 8. Qué hermoso este versículo. Estos versículos dicen, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, Amén. que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Aleluya. Y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces el Señor nos da una promesa tremenda cuando confiamos en Él. Por eso el Señor nos dice aquí, fíate, o en otra versión dice, confía de Jehová de todo tu corazón. Entonces nuestra confianza no debe estar en nuestra prudencia. Nuestra confianza no debe estar en nuestra opinión, sino que debe estar en Dios. Amén. Salmo 143, versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti te he elevado mi alma. Gloria a Dios. Entonces aquí este salmista tenía obviamente el mismo sentir porque está el Espíritu Santo. La Escritura dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Amén. Entonces vemos el mismo sentir del salmista, de este varón que escribió este capítulo de Proverbios, que dice, como dice aquí, dice que Él va a enderezar nuestras veredas, pero si lo reconocemos en los caminos del Señor. Y acá también dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. También dice Proverbios 29, 25, más el temor del hombre pondré lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. Aleluya. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Otro versículo, Salmo 37, 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentará de verdad. Amén. También, mi hermano, vemos que como la inteligencia humana es limitada, ¿cierto? No es la sabiduría de Dios o la inteligencia de Dios. Y mira que en 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, porque acá como dice, que no te apoyes en tu propia prudencia, sino que acá dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces la sabiduría, la inteligencia viene de Dios. Amén. No viene de las personas humanas, sino que de Dios. De Dios. Entonces, mis hermanos, hay varias preguntas que nos podemos hacer en esta noche. Aleluya. ¿Estamos confiando en Dios con todo nuestro corazón? ¿O nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia?
Estamos pidiéndole dirección a Dios para que Dios enderece esas sendas. Aleluya. ¿O nos creemos sabios en nuestra propia opinión? Aleluya. Señor, el Señor nos dice que le temamos a Él. Amén. Y que nos apartemos del mal, y el Señor va a ser medicina para nuestro cuerpo. Así que mi hermano, el Señor realmente me habló y espero que también le haya hablado a ustedes. Amén. Porque realmente muchas veces nos apoyamos en lo que nosotros creemos que está bien. Pero debemos confiarnos en Dios y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Así que vamos a elevar una oración. Amén. Señor amado, queremos ir delante de usted, Señor, en esta noche, Dios mío, Gracias por su palabra. dándole muchas gracias, Señor, por su palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que usted siempre nos habla, Señor. Uno como ser humano, Dios mío, siempre, Dios mío, nos equivocamos, creemos que las cosas las estamos haciendo bien, Señor, pero muchas veces están muy alejadas, muy alejados de lo que usted quiere hacer con nosotros, Señor. Señor amado, perdone nuestros pecados, perdone nuestras rebeliones, Señor. Permítanos apartarnos del mal, como usted nos dice en su palabra, Dios mío. Temerla a usted y apartarnos del mal. Dios mío, porque muchas veces, al no tener temor suyo, no nos alejamos del mal. Pero al temerla a usted, nos vamos a alejar del mal, Señor. Dios mío, ayúdenos, Señor, y no fiarnos, Señor, y no confiar o no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino que fiarnos y confiarnos en usted, Señor. Oh, Dios mío, permítanos, Dios del cielo, poder también, Dios del cielo, tenerlo en cuenta en todas nuestras decisiones, Señor. Hasta la más mínima, desde la más importante hasta la más quizás pequeña de nuestras decisiones, siempre usted está ahí presente, Dios mío, para que usted enderece nuestras sendas y que nos muestre qué camino tomar. Le damos muchas gracias, Señor. Gracias por su palabra, Dios mío, y permítanos poner su palabra por obra, Señor, por misericordia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por su palabra y que nos permita ser hacedores de su palabra. Ser oidores, pero no olvidadizos, sino que ser oidores y poner su palabra por práctica. Así que el Señor les bendiga.